Bien, continuamos. Entonces, resulta y acontece que ese fenómeno precisamente es el de la succión, ¿sí? Una presión negativa. Es decir, algo que hace precisamente que ascienda el agua. Entonces, este fenómeno aquí. Entonces, para el caso, como tenemos una sola altura de estrato con ese gamma saturado, pues suponemos de que esa altura, H2, pues para el caso tendría que ser bajo la condición de altura capilar. Entonces, pues sería un HC, ¿sí? Que para el caso sí iba a ser gamma del agua por H2, ¿sí? Pero ese H2 es altura de ese estrato. En este caso, o por lo menos por lo que se nota, de que durante todo ese estrato sigue siendo ese gamma saturado, pues va a ser precisamente esa altura capilar. Muy bien, esto nos toca así porque si nosotros lo colocáramos, por ejemplo, en este lado positivo, ¿sí? No estaría cumpliendo porque precisamente digamos, lo que tiene que ver con el incremento de esfuerzos es de manera positiva de izquierda a derecha, pero siempre en forma triangular descendente, ¿sí? Entonces nos tocaría es colocarlo como otro triángulo de estos aquí encima y pues para el caso no estaría cumpliendo ya la condición del nivel freático porque tendríamos un esfuerzo, un incremento de esfuerzos en ese punto donde obligatoriamente es cero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería en este caso el mu o esfuerzo neutro o presión de poros o presión intersticial en el punto B? Sería igual, en lo que tiene que ver con el agua, a menos gamma del agua por la altura H2 en este caso, es decir, lo que vendría siendo la altura capilar. Entonces, ojo porque este es el tipo de gráfico que se nos va a presentar cuando nosotros logremos identificar una condición de estas, ¿sí? Si es que se presenta así, es decir, que no tenemos ningún nivel freático por encima del gamma saturado, ¿sí? Ok, tenemos los esfuerzos totales y ahora hemos entendido esta parte que tiene que ver con eso cuando tenemos un gamma saturado por encima de un nivel freático en lo que tiene que ver con la presión hidrostática, ¿sí? Lo que tiene que ver con el agua. Muy bien, pues vamos a aplicar la fórmula de esfuerzos efectivos. Entonces, esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos mu. Para el punto A, que es el nivel del terreno, 0 menos 0 casi siempre da 0. Por eso partimos de 0. Partimos de 0 ahí. Para el punto B, tenemos, mirad, si tenemos un esfuerzo total en B, entonces gamma 1 por H1 menos lo que nosotros tengamos acá. Y miren, aquí sí tenemos un incremento de esfuerzos, lo que corresponde precisamente a esta zona. ¿Sí? Ahí es donde tenemos el mayor incremento de esfuerzo. Bueno, pero resulta y acontece que este término realmente es esto, menos gamma del agua por H2. Por tanto, desarrollando los signos matemáticos, pues realmente en este caso estaría aumentando. Uy, ¿cómo así? Pues esto precisamente es lo que ocurre en esas zonas donde se nos presenta ascensión capilar, que en vez de disminuir, que normalmente es lo que nosotros generamos con esa fórmula de esfuerzo efectivo de esfuerzo total menos el mu, en este caso el esfuerzo efectivo va a ser mayor que el esfuerzo total en ese punto. Normalmente puede ser 0, ¿sí? Puede ser igual o puede ser menor, pero cuando se nos presenta la acción capilar, ¿sí? En ese caso
el esfuerzo efectivo siempre va a ser mayor que el esfuerzo total. ¿Por qué? Porque por la fórmula nosotros vamos a tener esta parte de lo que tiene que ver con el agua, con el mu, siempre con un negativo, que es la parte de succión. Y al aplicar la fórmula, pues siempre nos va a dar positivo, ¿sí? Esto es lo interesante de entender cuando se nos presentan estas situaciones. Continuamos. Para el punto C, que es el que nos coincide con el nivel freático. Entonces, si tenemos un esfuerzo total, aquí lo tenemos, y aplicamos la fórmula. Ah, pues mira, efectivamente en el nivel freático obligatoriamente tiene que ser la parte de mu igual a 0. Entonces, en este caso, el esfuerzo efectivo será exactamente igual al esfuerzo total en ese punto. ¿Por qué? Porque esto es 0. Aquí siempre va a ser 0 en el nivel freático. Y continuamos hasta el último punto que nos toca determinar. Tenemos un esfuerzo total en D, listo. Tenemos una presión hidrostática o esfuerzo neutro o presión de poros ahí en ese punto, que va a ser ya lo que se nos produce aquí de presión hidrostática, que es el gamma del agua por la altura de ese estrato. Y pues aplicamos la fórmula. Ah, pues si tenemos un valor acá y en la fórmula es esto menos esto, pues obviamente que el resultado aquí tiene que ser menor que el esfuerzo total. Y más o menos gráficamente se puede observar las diferencias entre ellos precisamente. Si queremos seguir desarrollando para corroborar o verificar que sí se nos va a presentar el fenómeno del principio de Arquímedes por aquí, es decir, lo que está por debajo del nivel freático, pues obligatoriamente nosotros vamos a tener por aquí una parte de esta altura y en la parte de esfuerzos totales la misma parte de la altura. Por lo tanto, siempre nos tiene que aparecer un gamma saturado menos un gamma del agua. Por tanto, eso se convierte en el esfuerzo efectivo, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? No, señor ingeniero. Los demás. Profe, el principio de Arquímedes se presenta cuando hay una succión ya en el... No, eh, no. El principio de Arquímedes lo único que es precisamente lo de que algo esté sumergido. Y la única forma de que esté sumergido, y ahí sí solamente se sirve en esa parte, es única y exclusivamente por debajo de un nivel freático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una parte obligatoria de esfuerzos totales y los esfuerzos normales allí o esfuerzos totales, obligatoriamente por debajo de un nivel freático, los gamas serán saturados. Y pues por tal razón, cuando esté saturado es porque se nos va a presentar agua en este lado. ¿Qué pasa acá? Ah, mira, es que aquí no está por debajo del nivel freático. Por tanto, aquí no nos va a generar, no se nos van a presentar específicamente esas condiciones. Recordemos que por definición, el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua, ¿sí? Entonces, es en esta parte donde se nos presenta. Y este gamma sumergido, pues todo esto, sabemos que esto viene precisamente de los reemplazos del principio de Arquímedes. Ahí es donde se presenta. Pero es solamente cuando tengamos suelo por debajo del nivel freático. ¿Entendido eso? Sí, señor. Muy bien.
vamos a intentar también entender una cuestión que tiene que ver con esfuerzos efectivos con flujo ascendente. Uy, ¿cómo así? Hasta el momento, lo que nosotros hemos hecho son análisis, como quien dice, estáticos del agua. ¿Sí? En todo lo que hemos hecho hasta el momento son análisis estáticos de agua. Aquí teníamos una condición de que en algún momento subió, pero lo analizamos por aparte, ¿sí? Lo analizamos por aparte. Nosotros sí podemos analizar en un mismo momento que exista de pronto alguna condición de que se presente algún flujo. Es decir, tal como era, por ejemplo, en el ejercicio del segundo parcial, lo que tenía que ver con permeabilidad, que pasaba de un canal A un canal B, ¿sí? Había una diferencia de alturas en un mismo sistema, ¿sí? En un mismo sistema de abastecimiento de agua. Esa situación, obviamente, que o sea, es algo real, es algo que puede presentar. De hecho, es común que se presente. Pues asimismo en los suelos y pues en lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos, algo como eso nosotros lo vamos a poder analizar. Entonces, hasta el momento, y ojo, este tipo de tubitos que están aquí, que ustedes lo van a encontrar en muchos gráficos, hace referencia a los piezómetros. Recordemos piezómetros que eran unos tubitos cuando estuvimos mirando entendiendo que por qué era la longitud paralela al flujo, que de dónde salía el área perpendicular al flujo, cuando el agua llegaba y atravesaba un estrato de suelo, es decir, en lo que tenía que ver con eh, las condiciones de cabeza constante o de cabeza variable, según el caso, según el tipo de suelo. Entonces, hasta el momento realmente nosotros lo hemos analizado de esta forma, donde los niveles freáticos coinciden con los niveles si nosotros colocásemos algún tipo de piezómetro en ese caso, en esos puntos. En eso, en esa forma estática, que es lo que hemos analizado hasta el momento, el nivel freático coincide con el nivel en el piezómetro. Es decir, no existe un flujo, digamos, extraño en esa forma. Pero resulta que acontece que nosotros podemos tener condiciones como estas, donde el piezómetro nos puede dar que está en un nivel superior al nivel freático. ¿Y eso qué puede significar? Pues haciendo, como para que se ilustren, lo que teníamos en el ejercicio de la permeabilidad, que pasaba de un canal A que tenía un nivel alto a un canal B que tenía un nivel más bajo, pues era lógico pensar que desde el canal A iba a ser el recorrido para llegar al canal B. Entonces, si nosotros llegamos a tener este tipo de grafiquitos, ¿sí? Un perfil de suelos, pero con un piezómetro que nos quede con el nivel de agua, es decir, dentro de ese tubo, por encima del nivel freático, quiere decir de que en ese sistema el agua está viniendo de acá para que alimente por acá. Eso realmente es lo que nos refleja tener algo como eso, donde el nivel freático, es decir, el agua que encontramos en nuestro perfil de suelo, estratos de suelos, está por debajo del nivel de un piezómetro que se ubique bajo ese sistema de perfil de suelos. Ojo, no confundir los piezómetros con tubos capilares, ¿sí? Son condiciones muy diferentes, ¿sí? Esto simplemente es algo para medir niveles y lo otro sí es una condición específica de un diámetro muy, muy pequeño en una condición donde se tiene mucha cantidad de agua. Aquí simplemente es la representación de donde puede venir el agua para acá. Entonces, imagínenselo de pronto en un dibujito más grande, como si esto fuese el canal A, ¿sí? Canal A, y hay alguna forma para que llegue y alimente el agua a este sistema. Y esto vendría siendo el canal B, ¿sí? Es decir, pasa de acá, viene a hacer su recorrido y asciende hasta llegar acá.
Entonces, esto es lo que vamos a ver en este momento, lo que tiene que ver con flujo ascendente. Entonces, por favor, van colocando este tipo de grafiquito de este perfil del suelo y lo empiezan a analizar, ¿sí? Tenemos un nivel freático, tenemos un nivel de cambio de suelo, de estrato. Tenemos una zona hasta donde vamos a hacer el análisis. Y ojo, tenemos una capa permeable. ¿Por qué tiene que ser permeable? Porque si fuese una capa impermeable, pues definitivamente obstaculizaría de que el agua que viene desde acá logre empezar a penetrar y ascender hasta allá, ¿sí? Este ascenso de esta condición no tiene nada que ver con lo que ahorita vimos de capilaridad, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. En la condición anterior, realmente el piezómetro, si lo hubiésemos ubicado, estaba exactamente igual en el mismo nivel del nivel freático. Aquí esto es una condición diferente, donde tenemos el nivel en el piezómetro por encima del nivel freático. Entonces, para que pueda pasar el agua obligatoriamente, ahora en este caso, esto tiene que ser una capa permeable, ¿sí? Entonces, por favor, intenten desarrollar este ejercicio tal cual como lo tienen ahí, con esos datos. Nivel freático, H1, H2, capa permeable 2 metros, y tienen un piezómetro, ¿sí?, que está por encima del nivel freático. Profe, en este caso, como el nivel freático está en la parte superior, los esfuerzos de mu sí vendrían siendo, o sea, en forma triangular hacia abajo, ¿verdad? Tal cual como lo hemos desarrollado hasta el momento, ¿sí? Tal cual. Porque nosotros lo que nos interesa son las condiciones de cómo está la cuestión del suelo aquí, ¿sí? Tenemos un nivel freático, simplemente de ahí para abajo se nos va a presentar un, eh, un típico diagrama de presión hidrostática.
Lo que ocurre es que vamos a tener que integrar algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Ah, bueno, pues lo que se nos presente precisamente por tener que en un mismo sistema, una misma alimentación de agua, con una diferencia de niveles desde donde parte hasta donde llega, ¿sí? ¿Qué es lo que se presenta aquí? En general, pues eso mismo era lo que ocurría en el tema de permeabilidad, que se presentaba un flujo y cada vez que se presenta un flujo, obligatoriamente tiene que haber un gradiente hidráulico. Entonces, en este caso, a lo que ya sabemos desarrollar, tendremos que adicionarle algo que tiene que ver específicamente con ese movimiento para que este sistema alimente de agua a todo lo que tenemos aquí. El resto es tal cual como lo hemos venido desarrollando, ¿sí? Proyectamos nuestros ejes, sacamos el esfuerzo total, analizamos qué tenemos por ahí, ¿sí? En este caso, como lo que tenemos es agua, es decir, por aquí no tenemos suelo, pues será gamma del agua por H1. Esta parte nosotros ya la entendimos en eso de que, pues para el caso es lo que nos genera un esfuerzo neutro realmente, ¿sí? Porque esto va a ser el mismo término que nos va a aparecer en la parte de mu, por lo tanto eso se va a eliminar. Y después solamente nos va a quedar lo que sí requerimos en forma, que es lo que tiene que ver con los suelos. Pero para este caso, donde realmente el nivel de agua para alimentar que llegue agua por aquí está en un nivel superior, es decir, a una altura H. Esa altura H es una cabeza piezométrica, ¿sí? Una cabeza piezométrica. Y la cabeza piezométrica, precisamente, es lo que tiene que ver con que cuando se nos presenta la condición de flujo. Luego de eso, pues para tener un gradiente hidráulico, que es lo que efectivamente demuestra de que sí existe un flujo de agua en un sistema, es decir, que pasa de un canal A a un canal B, pues también necesitamos tener la longitud, ¿sí? La longitud que es ese estrato de suelo o esa altura de suelo que tiene que ver con que sea paralela al flujo del agua que está atravesando ese material de suelo, como sea que lo atraviese, si es horizontal, si es inclinado, si es vertical. ¿Y podemos tener todos esos casos? Claro que sí. Vertical lo teníamos, por ejemplo, cuando los ensayos de laboratorio de cabeza constante y cabeza variable. Horizontal quiere decir de que simplemente lo tenemos a 0 grados la inclinación. Y con un grado de inclinación, oh, claro que sí. Es más, se los pregunté en el parcial. Entonces, todo eso puede ocurrir en ese sistema. Entonces, rápido, el esfuerzo total. Entonces, aquí esto es agua, aquí no hay suelo. Entonces, parte de 0. Tenemos ahora sí algo que me va a generar un incremento de esfuerzos hasta aquí donde inicia el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá encima? Agua. Ah, pues será el gamma del agua multiplicado por esa altura. Y eso es lo que tenemos aquí, ese incremento de esfuerzos. Vamos a analizar hasta este punto. Proyectamos ya lo que tenemos de incremento de esfuerzo hasta aquí. Listo. Y se nos proyecta acá. Y ahora vamos a analizar esta parte. Pues por estar por debajo de un nivel freático, obligatoriamente todo estrato de suelo será un gamma saturado. Entonces será en este caso gamma saturado por esta altura H2, que es lo que tenemos aquí. Por tanto, el esfuerzo total en el punto A, en ese eje, será el gamma del agua por H1 más el gamma saturado por H2. Muy bien, nos vamos con la parte de mu, lo que sabemos hasta el momento. Sí, efectivamente tenemos nivel freático acá, entonces ahí partimos de 0. Y de ahí hacia abajo, pues quiere decir de que tenemos condiciones de agua. Entonces será para la primera parte, gamma del agua por H1. Lo proyectamos
Y para la segunda parte, pues, bueno, gamma del agua por H2, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí viene precisamente la otra cuestión, que siempre que tengamos esta condición donde un piezómetro tenga un nivel por encima del nivel freático y que me genere un mismo sistema de alimentación de agua, es decir, que el agua viene de allá para acá, vamos a tener que adicionarle algo. ¿Qué le adicionamos? Algo que denominamos gamma del agua por H. ¿Cómo así? Pues el gamma del agua, definitivamente porque esta es la parte del agua. Siempre va a ser gamma del agua. Y esa H tiene que ver con esa diferencia de alturas o de cotas entre el nivel del agua en el piezómetro y el nivel freático que analicemos para nuestra condición de suelos. Entonces, este es un término adicional, ¿sí? Todo lo otro es lo que sabíamos hasta el momento. Entonces, nosotros hasta aquí, es tal cual como si el piezómetro hubiese tenido el nivel exactamente coincidiendo con el nivel freático. Pero en esta condición es diferente. Entonces, adicional de lo que ya sabemos, tenemos que agregarle lo que tiene que ver con ese flujo de agua. ¿Sí? Y después, pues simplemente generaríamos lo que tiene que ver con los esfuerzos efectivos. Ahora bien, resulta y acontece que nosotros, pues desarrollando los esfuerzos efectivos allí, nos quedan un poco de términos, ¿sí? Pero sobre todo nos queda un término H, que viene siendo precisamente la cabeza piezométrica. Por este lado, en este caso en particular, esto vendría siendo el gamma sumergido, gamma saturado menos el gamma del agua, y tienen el mismo término de altura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar, porque como aquí tenemos esta condición de estar el nivel por donde se alimenta el sistema superior al nivel freático, es decir, me genera una cabeza piezométrica, vamos a intentar ahora que se presente precisamente nuestro gradiente hidráulico, que es aquel que efectivamente nos dice que sí hay un flujo, que sí hay un movimiento de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues a todo esto que determinamos aquí, vamos a hacer un poco de artificios matemáticos, muy sencillos. Entonces, vamos a dividir ambos lados de la igualdad por H2. Es decir, no estamos desequilibrando la ecuación, para nada. ¿Por qué lo hacemos con H2? ¿Sí? ¿Por qué? De entrada, porque es la condición precisamente del estrato de suelo que tiene que atravesar el agua para llegar hasta el nivel freático. ¿Sí? Esa es la condición. Muy bien. Si eso es así, entonces simplemente seguimos desarrollando. Entonces ya sabemos que por aquí tenemos H2, tenemos gamma saturado menos y este gamma del agua. Esa condición es la del gamma sumergido. Por aquí lo tenemos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Como tenemos arriba en el numerador una operación, pues lo que tenemos de denominador pues es un factor común en ellos. Entonces nosotros podemos separar simplemente esas condiciones. Cada una de ellas dividida por ese término.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, bueno, simplemente eso, separamos ese factor y resulta y acontece que nos aparece un término de esta forma, donde H, que ya sabemos que es la cabeza piezométrica, esta que tenemos por aquí, sobre un H2, es decir, una longitud sobre otra longitud, es lo que me viene formando el gradiente hidráulico. ¿Por qué? Entonces, el gradiente hidráulico, recordemos que es H sobre L. ¿Por qué estamos diciendo en este momento que L es igual a H2? Y ojo, esto es en este caso en particular, porque es el recorrido de suelo, ¿sí? La longitud de suelo, en este caso, una altura, en este caso, el recorrido es vertical, para que el agua atraviese y llegue hasta aquí. Es decir, es ese tramo de suelo que tiene que atravesar el agua partiendo de un punto y llegando a otro punto, ¿sí? En este caso, pues simplemente es vertical. Entonces, esto, pues es precisamente la condición del gradiente hidráulico, la cabeza piezométrica sobre la longitud que atraviesa el flujo y tiene que ser precisamente